Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur nazioarteko ikastaroari hasiera eman diogu Gernikan eta pentsatu genuen interesgarria izan zitekeela hitzaldi honekin hastea. Eta gainera aukera ezin hobea da hasiera honetan Francia Márquez gurekin izatea. Bueno, como decía, esta mañana hemos empezado el curso internacional Alternativas en Transición hacia una Economía Popular. El inicio ha sido en Guernica, pero nos parecía interesante poder empezar con una charla inaugural y encima hemos tenido la oportunidad de contar con Francia Márquez, a la que agradecemos muchísimo haber podido venir desde Colombia. Gracias. El curso y esta charla que hemos llamado Resistencias de los pueblos frente al despojo la organizamos desde la organización REAS Euskadi, en la Red de Redes de Economía Social y Solidaria, el Grupo de Investigación de la UPV Parte Hartus América Latina y el Observatorio de Multinacionales en América Latina Paz con Dignidad. Como os decía, el curso en el que se enmarca esta charla es un curso sobre alternativas económicas, pero aparte de hablar de alternativas, ¿no? Queríamos empezar este curso hablando de las resistencias, ¿no? Y también de todo el sistema contra el que estamos resistiendo y todas las consecuencias y los impactos y las vulneraciones de derechos y impactos contra la vida que tiene este modelo frente al que estamos resistiendo en la mayor parte del mundo y frente al que también estamos construyendo alternativas. Desde OMAL hablamos de un contexto de crisis civilizatoria en el que todas las estructuras, tanto políticas como sociales, culturales y ecológicas, están tambaleando, y en un contexto en el que las empresas transnacionales se refuerzan cada vez más, refuerzan su poder como actores protagonistas en un sistema económico y político internacional que va profundizando la insostenibilidad tanto económica, social como ambiental, ¿no? En un marco que las feministas llamamos el conflicto capital-vida, un conflicto que, como hoy vamos a ver, tanto de las experiencias y estrategias de las que va a hablar Juan, como también las experiencias de resistencia de las que va a hablar Francia, un conflicto del capital contra la vida que toma múltiples caras, ¿no? Y que tiene afectaciones tanto desde una perspectiva más amplia, general, como puede ser la crisis ecológica, el colapso ecológico que nos viene, como también desde el impacto más directo, ¿no? Que están enfrentando y frente al que están resistiendo las defensoras de derechos humanos, en su gran mayoría mujeres, y en un contexto, sobre todo el que nos llega más el de América Latina, también cada vez más difícil, ¿no? En el que pues, vamos viendo, y luego me imagino que Francia nos hablará más de ello, como la situación para las defensoras de derechos humanos en América Latina se hace cada vez más difícil, enfrentando amenazas, enfrentando feminicidios, ¿no? Y bueno, también queríamos recordar hoy el caso de Berta Cáceres, que seguramente es el caso que se ha hecho más conocido, pero que obviamente es un nombre más de toda la lista de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados en América Latina por su lucha y por su resistencia frente al despojo. Pero bueno, queríamos también recordar hoy a Berta Cáceres, porque justo en estas semanas hemos visto cómo ha sido una vez más su familia y su organización víctima de la impunidad corporativa, en un contexto en el que no se están dando ninguna garantía de un proceso justo, ¿no? De un juicio justo en el que realmente se esclarezcan las implicaciones de la empresa en su feminicidio, pero también en un contexto en el que Berta Cáceres ha sido la imagen de un problema, ¿no? De una problemática que se está cada vez generalizando más. Como os decía, en este contexto, ¿no? de conflicto de capital contra la vida, las grandes corporaciones refuerzan su poder, y
también en un contexto no solo de crisis ecológica, política y social, sino también de retroceso generalizado de la democracia y de los derechos. En este sentido, también desde OMAL hablamos del poder corporativo como un poder que se extiende más allá de las propias empresas transnacionales y que engloba tanto a otros actores estatales como organizaciones internacionales y otros organismos a nivel internacional, que conforman un poder tanto en el plano económico como en el plano también social, jurídico y político, ¿no? Y cultural, del que me imagino que también quizá Juan habla un poco más luego. En este marco, en este contexto, como decíamos al principio, se refuerza, ¿no? O se hace cada vez más urgente la construcción de alternativas y de alternativas que realmente supongan una transición hacia otros escenarios, ¿no? Que nos permitan enfrentar la agenda hegemónica del capital transnacional. Necesitamos avanzar, ¿no? Hacia una economía sostenible, que sea sostenible para la vida y que nos permita tanto enfrentar la urgencia como también proyectar otra economía emancipatoria que nos permita hacerle frente a todos estos impactos. Bueno, y sin alargarme más, voy a darle la palabra a nuestras invitadas de hoy. Juan Hernández Zubizarreta es compañero de OMAL Paz con Dignidad, es profesor de la Universidad del País Vasco y también es activista y militante en bastantes plataformas y proyectos sociales. En concreto voy a mencionar 2 o 3. Últimamente le hemos escuchado mucho y ha tenido bastante protagonismo en toda la lucha por la solidaridad con las personas refugiadas, en concreto con la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak, que es la plataforma aquí en Euskal Herria que está articulando toda esta solidaridad y denuncia contra las políticas migratorias. También ha estado participando en la caravana Abriendo Fronteras, que ha intentado internacionalizar esta lucha, y luego también ha colaborado con el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es una iniciativa de carácter internacional que lucha contra la impunidad de las empresas transnacionales y contra la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos en diferentes partes del planeta. Y Francia Márquez es defensora de derechos humanos del Cauca, en Colombia. Ganó el Premio Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Colombia y más recientemente ha ganado el Premio Goldman, que es considerado el Premio Nobel Medioambiental. Este reconocimiento ha sido por su defensa del territorio, sobre todo frente a la minería, pero también frente a otros megaproyectos que luego nos contará. Formó parte de la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales y ha participado en los diálogos de paz de La Habana. Además, también es parte del proceso de comunidades negras en Colombia. Bueno, va a empezar Juan y luego le daremos la palabra. Arratsaldeon. Hola a todos y a todas. Yo estoy encantado de estar en esta mesa porque Julia es compañera de viaje en el OMAL y en muchísimas movidas. Y a Francia y yo nos conocimos hace ya 17 años, sí, en una caravana interna que hicimos en Colombia, una caravana muy movida que ahora no es el momento de contaros, pero que fue una caravana intensa. Sí. Yo tengo 20 minutos y voy a ser estricto con los tiempos para que pueda intervenir Francia. Hablar de las resistencias a mí me llevaba un poco a diagnosticar, entre comillas y de una manera muy rápida, las tendencias de dónde estamos ahora en el modelo económico, ¿no? Y esto es la primera parte de mi intervención. Como digo, van a ser meras tendencias y algunas ideas rápidas para ver luego cómo caracterizamos la resistencia, por lo menos en los ámbitos globales. Yo creo que el capitalismo en estos momentos se encuentra en una situación complicada de crecimiento. Yo creo que muchas instituciones económicas, financieras nos dan ese dato. Nos dan el dato de cómo la tasa de crecimiento y la tasa de comercio disminuye, cómo hay una gran inestabilidad financiera y cómo, yo creo que podríamos decir esas 3 palabras que hay, estancamiento, una deuda inmensa, ¿no? Y una tremenda desigualdad. Por otro lado, como dice Naredo, hay una catástrofe silenciosa, ¿no? Que es la catástrofe ecológica. Yo creo que todas las ansias del modelo de la globalización económica no caben en este planeta.
Y este planeta no da más de sí. Este planeta está siendo maltratado, la naturaleza está siendo maltratada. Y reitero lo que dice Naredo, ¿no? Es una catástrofe silenciosa, no es un elemento más de crisis. Yo creo que es un elemento sustancial, tapado por los staff, por los poderes, pero yo creo que la tarta no da más de sí. Si la tarta tiene dificultades de crecer, y sin embargo las clases dominantes, las transnacionales, quieren seguir sosteniendo su codiciosa tasa de beneficio, eso es a costa de que los mecanismos de agresión y de destrucción contra pueblos, contra personas y contra la naturaleza, yo creo que se acentúan de una manera imparable. Si nos paramos en 3 caracterizaciones respecto a esta agresión contra los pueblos, nos encontramos con la explotación, ¿no? Yo no me voy a detener, pero yo creo que el capital y las transnacionales, para sostener su tasa de beneficio, sigue manteniendo un proceso de explotación en las relaciones formales y, como decimos, desde estos territorios, ¿no? Y en las relaciones informales, en el trabajo esclavo, en el trabajo infantil, pero también en el seno de la relación laboral, en la entrada, dentro de la relación y en la salida. Yo creo que el nivel de plusvalía que detraen a los trabajadores en unas relaciones laborales en nuestras tierras, ¿no?, llenas de precariedad en el núcleo central de la imputación organizativa de la relación laboral es máxima. Y si nos referimos al tema de las mujeres, comprobamos que la explotación es doble por los principios de desigualdad en toda la relación laboral, por el trabajo productivo y reproductivo, por la división sexual del trabajo o por la propia mercantilización del cuerpo de las mujeres, como dice Silvia Federici, ¿no?, en una mercantilización imparable. Ahí la alianza entre capitalismo y patriarcado es manifiesta en este primer eje de la explotación. Pero no es el único, ¿no? Frente al eje de la explotación, y de esto hablaremos despacio, tenemos el eje de la acumulación por desposesión, es decir, el despojo, es decir, cómo las grandes transnacionales necesitan y utilizan la tierra, utilizan a los pueblos, utilizan a los cuerpos para de alguna manera ser despojados y ser expulsados de su territorio. A partir de ahí, esta es una lógica, yo creo, general en el ámbito del planeta, con especificidades, pero es una lógica general que incluso en nuestro país tiene una concreción en la expulsión a la gente de sus casas y que a lo largo del planeta y en América Latina es evidente, como digo, la expulsión de pueblos, de gentes que se les lleva a la nada, ¿no?, a desplazamientos forzados, a travesías del horror, internas, externas, entre continentes, y que yo creo que provocan una manifiesta agresión del capital, insisto, contra pueblos y contra personas a las cuales no se les explota, a las cuales se les expulsa y, por lo tanto, el nivel de dominación se mueve en la ruleta de la opresión. Pero no tenemos solo la explotación y la acumulación por desposesión, tenemos además la necropolítica, ¿no? O sea, los gobernantes han decidido quién puede vivir y quién no puede vivir, quién merece vivir y quién no merece vivir. Y eso lo tenemos a lo largo del planeta y lo tenemos muy cerca en el Mediterráneo, en la frontera sur, en el desierto del Sáhara, ¿no? Ahí se está decidiendo con una presión que yo creo que si en la desposesión el capitalismo se alía con una concreción manifiesta del colonialismo, aquí en la necropolítica se alía o se expresa en una forma de racismo brutal. Una desposesión, como os digo, en una necropolítica que elimina y que ha decidido que quien no consume, quien no produce, no sirve. Y, por lo tanto, el poder, con toda su crueldad, está excluyendo a miles y miles de personas a las cuales se les lleva al abismo de la necropolítica. Por lo tanto, dejan de ser titulares de derechos. Como veis, en definitiva, tenemos estos elementos, ¿no?, que yo creo que van unidos a otra cuestión que he enumerado muy rápida, que es la de la desigualdad. Creo que hablar de que vivimos en los momentos de máxima desigualdad es otra caracterización de este modelo capitalista, patriarcal, con expresiones actualizadas de colonialismo y de un racismo muy duro. Este nivel de desigualdad conviene no solamente dar datos de la desigualdad, ¿no? Yo creo que la desigualdad viene expresada como tal porque cada vez hay élites colocadas en sus torres feudales, alejadas de la gente, que no necesitan, no les importa, no les interesa ni el medio ambiente, ni los pueblos, ni la gente. Son élites colocadas por encima, con sus propios discursos y con sus propias lógicas. Pero este es un dato no objetivo. Esto ocurre así porque la violencia que en estos momentos se ejerce en el planeta es una violencia que debemos caracterizarla. Es una violencia que no solamente es una guerra clásica donde en un tiempo concreto vamos a derrotar al enemigo. Yo creo que es una violencia de guerra permanente y estabilizada en el tiempo o en la onda de largo alcance. Y esto es algo que tenemos que entenderlo.
Es una violencia de largo alcance que no pretende una victoria en el corto, pretende exclusivamente sostener el terror sobre las mayorías sociales. Además, es una violencia vinculada a una pedagogía de la sumisión como valor hegemónico de dominación que se expresa en el miedo, en el individualismo, en la falta de compromisos de las personas por proyectos colectivos, porque de alguna manera la pedagogía de la sumisión junto a la violencia es la que nos explica el porqué de la desigualdad. La desigualdad no es un dato estadístico, la desigualdad es una confrontación que ha declarado los ricos contra los pobres, han declarado la guerra y por lo tanto tenemos que saber, tenemos que pensar cómo reinterpretamos la capacidad de las resistencias en este modelo que es antiguo y a la vez es muy actual y muy reinterpretado por la clase dominante. Si esto lo llevamos, lo que he comentado de la dominación, ¿no?, lo llevamos a valores, o si queréis a expresiones más concretas, yo creo que en estos momentos hablar de democracia es hablar con mucha debilidad. Creo que los espacios democráticos, lo decía Julia, están cooptados por el poder corporativo. La democracia en fondo y forma cada vez tiene menor interés. Incluso, tanto las instituciones clásicas democráticas del Estado liberal como las expresiones de los contenidos de los parlamentos. Se desplazan las decisiones importantes y la captura de la democracia por el poder corporativo es muy clara y de alguna manera muy peligrosa, ¿no? Por otro lado, la idea de la privatización ya no es una palabra, la privatización es un valor que ha penetrado en todos los lugares, donde además lo colectivo, lo de abajo, lo de la comuna, lo de la mayoría, empieza a ser colocado en una posición de poca eficacia, poco interés, y de alguna manera el valor hegemónico de la idea de la privatización y de la individualización va asentándose, ¿no?, como valor hegemónico y como valor de muchísimas personas. Y creo que en la resistencia se está darle la vuelta a esta idea. Desde el punto de vista de los derechos, y muy rápido, querría decir tres cosas. Una, el poder corporativo, mientras nos quita derechos, no se queda quieto. Nos va quitando derechos y va aumentando los suyos. Es una regulación de sus derechos. Ahí están los acuerdos de comercio y de inversiones, ¿no? Es decir, avanzar en su poderío frente a las mayorías sociales. Frente a eso aparece el proceso de desregulación. La desregulación de los derechos de la gente, del medio ambiente, de los valores o de los pagos fiscales es manifiesta. La desregulación se coloca en el medio de las relaciones sociales. Pero, frente a la desregulación, nos aparece también la expropiación. Cuando hablamos de expulsión por desposesión, la caracterización jurídica es expropiación. Es decir, un acto unilateral donde no se mantienen ni los elementos formales contractuales. Se expropia a la gente, y por cierto, la deuda externa es una forma de expropiación global sobre las mayorías, y se expropia por una idea de la unilateralidad. Pero frente a la expropiación también tenemos, y unido a lo que yo comentaba de la necropolítica, tenemos la idea de la eliminación de la gente. No solamente se le expulsa, se le elimina. Y esto quiere decir que el sistema internacional de los derechos humanos, la categoría de los derechos humanos como imaginario universal, decae a diferente color, a diferente persona, diferentes derechos. Esto es un fenómeno relativamente nuevo que está dinamitando el sistema internacional de los derechos humanos. Si tú eres pobre, si tú eres negra, si tú eres migrante, tú dejas de tener titularidad de derechos humanos de facto. Este yo creo que es un avance muy importante que se ve cómo está ocurriendo a lo largo en el interior y en el núcleo de la propia Unión Europea. Bien, como veis, trazos, ideas que yo creo que nos deben colocar en la resistencia de la que Francia va a hablar con mucho más poderío que yo. Yo solamente quisiera decir en la resistencia, y lo digo desde un punto de vista más global, no me voy a parar en algo concreto. Y creo que cuando hablamos de resistencia, lo primero que seguro que pasa por vuestras cabezas es depende dónde, depende cuándo y depende cómo. Y yo de eso no tengo duda. Pero a pesar de eso, yo creo que intentar sacar algunos hilos, ¿no?, generales de resistencias globales nos pueden permitir enfrentarnos a un sujeto corporativo que, si os fijáis, es un sujeto homogéneo, con distintas maneras de ejercer la violencia y el poder, pero con bastante homogeneidad. Nos quieren vender que Trump se enfrenta a la Unión Europea. Sí, es una guerra comercial, pero en los valores centrales del capitalismo demoledor están de acuerdo. Ahí hay un sujeto único y por eso debemos pensar estrategias colectivas, construir, como dice Sousa, redes contrahegemónicas. Debemos avanzar en la idea de una solidaridad internacional que sea compartir estrategias comunes contra el enemigo común.
es decir, un concepto de solidaridad duro, un concepto de solidaridad donde nos coloca el poder en una guerra de ricos contra pobres, una solidaridad confrontada, y a partir de ahí tenemos que decidir las resistencias sobre qué, entre quiénes y cómo. Debates complicados. Pero yo creo que en el sobre qué solamente quisiera decir dos cosas. Creo que no es el momento de discutir si determinadas corrientes ideológicas son las que deben apadrinar las luchas a lo largo del planeta, sino darle la vuelta. Yo creo que necesitamos resistencias desde abajo, reinterpretadas desde abajo, con luchas concretas y específicas, con acumulación de poder concreto que nos permita agarrarnos a hilos del ecofeminismo, a hilos libertarios, a hilos del marxismo, pero desde los pueblos, desde la cotidianidad, desde reapropiarnos de los barrios, de los pueblos, de la tierra, reinterpretando comunidad y, por tanto, reinterpretando los valores ideológicos en función de las claves de la lucha. Esto dependerá dónde, dependerá cuándo y dependerá cómo. Pero creo que esta idea a mí me parece importante, ¿no? Y lo dice quien ha podido estar abrazando una determinada corriente ideológica y donde hemos podido hacer a veces transposiciones miméticas. No son tiempos de esa transposición. Yo creo que las luchas son diferentes, son concretas, son buscando nuevas alianzas, nuevas reinterpretaciones y dando lugar y sujeto activo a los pueblos y a las comunidades en resistencia. Creo que esta es una primera reflexión sobre el qué. Respecto al quiénes, sin duda, ¿no? Lo fácil es decir cuanto más mejor, y sindicatos, y ONGs, y movimientos sociales. Pero creo que frente a la homogeneidad del sujeto agresor, que yo creo que es muy homogéneo en las lógicas del capital, es cierto que los sujetos de respuesta somos sujetos diversos, somos sujetos diferentes, pero tenemos que hacer esfuerzos de avanzar en agendas de acción colectivas. Es verdad que los sujetos no estamos en posiciones de igualdad, tenemos relaciones asimétricas, y es verdad que esa pluralidad tenemos que reinterpretarla. Que quienes hablamos desde una cultura, desde una raza y desde una lengua hegemónica, tenemos que entender que hablamos desde ahí y por lo menos tenemos que entender que estamos en una posición de poder respecto a otros sujetos de transformación. Pero dicho esto, creo que también el conjunto de sujetos, incluidos los sujetos de transformación, tenemos que tener, no sé, la palabra que me sale es lealtad entre nosotros y entre nosotras para debatir hacia adentro, construyendo redes que nos permita enfrentarnos a ese sujeto tan demoledor, ¿no?, como es el sujeto que en estos momentos aparece en las clases dominantes. Y por último, y para ir terminando, el cómo. Quizás aquí en el cómo no puedo evitar hablar de la experiencia más cercana en la que yo me puedo mover. Pero me parece que en el cómo tenemos que tener claro lo que he repetido ya 3 veces, la guerra de ricos contra pobres. Y luego, la guerra, que no caigamos en la guerra entre pobres. Al poder le resulta tremendamente rentable enfrentarnos entre comunidades, entre precarios, entre excluidos, entre migrantes, entre pueblos de distintos lugares. La guerra entre pobres es uno de sus elementos de dominación. Tenemos que quebrar la guerra entre pobres sabiendo que somos diversas, sabiendo que somos asimétricas, pero aún así sabiendo que tenemos que sumar en una guerra donde la guerra entre pobres no nos deconstruya, ¿no?, en el camino hacia donde avanzamos. Creo que no es casual que la migración sea el elemento objetivo de la extrema derecha y del nuevo fascismo, de un nuevo neofascismo que se impone en Europa. Es un elemento objetivo de deconstrucción de las luchas y tenemos que darle la vuelta, no cayendo en la lógica de la extrema derecha para acumular votos, sino rompiendo la lógica de dominación y rompiendo la guerra, como digo, entre pobres. A partir de ahí, creo que por lo menos donde nos movemos, o donde me muevo, la idea de organización y la idea de confrontación tienen todo el sentido del mundo. Hay que seguir organizado, es imposible no estar organizada en estos momentos de agresión del capital, la organización es imprescindible y cada una sabrá cómo, la confrontación y la desobediencia civil. Yo creo que la destrucción de valores, la destrucción de gentes, el sufrimiento que acompaña un sistema tan depredador, no lo podemos entender sin desobedecer, sin aceptar el choque criminal sobre los que nos colocan. Y eso nos tiene que permitir entrenarnos en la desobediencia, en no aceptar las lógicas establecidas y, por lo tanto, en tener la capacidad de abiertamente, públicamente,
como se hizo en otros momentos y en otras luchas, no vamos a aceptar reglas que son reglas de la destrucción. Y a partir de aquí, la organización, la confrontación es imprescindible. Y yo creo que tenemos que incorporar otra cuestión, y es cómo hacemos incorporar la coherencia en nuestra lucha. Cómo hacemos que nuestra vida privada sea también una vida de luchas. Cómo hacemos que la despatriarcalización, la descorporativización, sea cotidiana. Cómo construimos y nos desconectamos del poder corporativo. ¿Cómo lo hacemos? Cómo nos desconectamos de las empresas transnacionales, de un consumo absolutamente demoledor, que apuesta por el ciclo de destrucción, ¿no? Tenemos salarios, tenemos vidas absolutamente golpeadas por la precariedad y, sin embargo, participamos del consumo que deslocaliza y elimina a personas en otras partes del planeta. Debemos romper esas lógicas. Y esas lógicas es difícil y no es tanto, ¿no? La necesidad de desconectar y la necesidad, como digo, de recuperar barrio, de recuperar territorio, de recuperar ciudad y de construir vidas alternativas e ideas de comunidad. Esto en la actual sociedad en la que vivimos yo sé que es difícil, pero o damos ese paso o esa separación entre la militancia, entre la organización, entre la manifestación y nuestra vida privada no es sostenible. Ese es un elemento de dominación que le permite al sistema seguir colocándonos en esa ruptura. Yo creo que es imprescindible participar colectivamente en la transformación, eso sí. Si en otros tiempos la organización era lo primero y el fin lo justificaba todo y no cuidábamos a la gente, tenemos que tener cuidado en que la balanza se vaya al otro lado y nos cuidemos demasiado. Cuidémonos, cuidando a las organizaciones, cuidémonos, cuidando del proyecto colectivo, porque la mercantilización de la vida quiere decir también la mercantilización de las identidades. Y mercantilizar las identidades quiere decir que nos construimos en el corto plazo y de la misma manera que compramos una cosa o compramos otra, optamos por proyectos de vida absolutamente de corto plazo. Yo creo que César Renduelas trabaja muchísimo esta idea, os la aconsejo la lectura porque creo que es una lectura importante de cómo podemos hacer que nuestras vidas privadas y la mercantilización de nuestras vidas, ¿no?, se une a la lucha política. Creo que ahí tenemos, sin duda, la izquierda, los movimientos sociales europeos de Euskal Herria, tenemos un debate. Tenemos un debate de cómo aterrizamos a recuperar el barrio y a recuperar la vida cotidiana. En definitiva, creo que el debate o el desafío que tenemos es cómo avanzar hacia a volvernos a apropiar de espacios y, de alguna manera, a recuperar ese viejo concepto, ¿no?, de la construcción del poder del poder popular, construcción de poder alternativo desde abajo y para los de abajo. Nada más, es que ricasco. Qué ricasco, Juan. Bueno, muchas gracias a los ancestros y las ancestras que nos tienen hoy aquí, en primer lugar. Y en segundo lugar, darle gracias a las personas y a las organizaciones que me extendieron la invitación para venir aquí a dialogar con ustedes sobre cómo cambiamos esa política de muerte, ¿no? Ese modelo económico de muerte que todos los días destruye la vida. Yo soy del norte del Cauca, de un territorio ancestral que data desde 1636. Desde ahí tenemos la historia de haber llegado a ese territorio en condición de esclavitud. Y yo creo que es bueno hacer memoria, porque parte de nuestra resistencia ha sido recuperar la memoria de lo que hemos vivido como pueblo afrodescendiente, como pueblos indígenas, como comunidades campesinas en América Latina y en varias partes del mundo, ¿sí? Y digo esto porque pues también hay regiones donde se aplica, del mundo donde se aplica la necropolítica, la política de la muerte que decía el maestro aquí Juan, y hay regiones donde se vive de esa necropolítica, ¿sí? Hay regiones del mundo donde se vive de la muerte de otras regiones. Y desafortunadamente a nosotros nos ha tocado la parte de la muerte. Yo no puedo hablar de la lucha que he hecho como Francia sin hablar de la lucha que hicieron mis ancestros y ancestras por liberarse de las cadenas esclavistas.
Y digo esto porque creo que la historia sigue siendo la misma, ¿sí? A nosotros nos esclavizaron. Yo creo que cuando se habla de comercio internacional, pues el primer comercio internacional fue la trata de seres humanos, vendiendo gente como se vende zapatos o como se vende un electrodoméstico o cualquier cosa que hoy usamos en el mercado, ¿sí? Y liberarnos de eso no ha sido fácil, porque nuestras vidas todavía siguen siendo un comercio, un negocio, pero hemos resistido a eso, ¿sí? Y en América Latina la gente yo creo que sabe de qué es la resistencia. En Colombia sabemos qué es la resistencia. Y ahí yo he ido creciendo y aprendiendo. Como decía el maestro, nosotros nos conocimos, yo todavía estaba muy empezando, ¿no? en estos procesos de lucha. Y en pleno paramilitarismo, en Colombia hicimos una caravana, ¿sí? Que fue muy dura, que fue fuerte, de visibilizar, pero también de sentir que había gente de otras regiones acompañando y que no estábamos solo peleando allá. Y eso fue importante también para visibilizar lo que pasa y las conexiones de los actores armados con las empresas transnacionales en Colombia, ¿sí? Entonces yo vengo de ese territorio que se llama La Toma. Ahí estaban las minas esclavistas, ¿sí? de la corona española en ese momento. Y después la gente logró liberarse, ¿sí? Porque no fue que la abolición a la esclavitud allá fue de gratis, eso no es cierto. Fueron los ancestros y ancestras cimarrones que les tocó pelear. Nosotros hoy estamos buscando los archivos históricos de nuestros ancestros y hemos encontrado también que mujeres que decidieron luchar, que crearon guerrillas negras para liberarse, fueron quemadas vivas, como un ejemplo de que no tenían de dominación, de sometimiento, de que no tenían que tener un pensamiento libertario, sino que tenían que someterse a la esclavización. Y entonces en esa región del norte del Cauca se logró tener al lado de las haciendas esclavistas y las minas, grandes extensiones de tierra como gente negra. Y la gente empezó a sembrar la finca tradicional. Sí, la gente empezó a hacer la minería ancestral para comprar la libertad, para liberarse, para comprar la tierra. Y eso ha sido la voz de nuestros mayores que ha pasado de generación en generación, que nos han dicho que el territorio es la vida y la vida no se vende, y la vida se ama y se defiende. Y ahí entonces hemos estado peleando ya por muchos años por los ríos, ¿sí? Allá se construyó la represa Salvajina con recursos del Banco Mundial. Después lo compró Unión Fenosa, que es una empresa española, y ahora lo tiene el sindicato antioqueño, y todos han violentado los derechos de la gente ahí, ¿sí? En esa región. Se reguló el agua del río Cauca, supuestamente para descontaminar el río, y lo que hicieron fue expandir el monocultivo de caña de azúcar. Entonces nos fueron despojando nuevamente las tierras que los ancestros habían comprado. Hoy en esa región del norte del Cauca lo que le queda a la gente negra son las montañas de Suárez y Buenos Aires, que ya se las entregaron a la Anglo-Gold Ashanti, la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera, y a la que nos hemos enfrentado en estos 15 años, ¿sí? Pero en esa misma región metieron paradójicamente a la misma vez que estaban entregando los títulos mineros a estas empresas multinacionales, estaban masacrando a la gente. En esa región se cometió la masacre del Naya, una de las masacres más grandes que se ha cometido en Colombia, con complicidad de la fuerza pública, ¿sí? Que hasta hoy no siguen en impunidad todos esos hechos que se cometieron. HH, que está extraditado en Estados Unidos en un documental que se llama La Guerra que Vivimos, él mismo narra cómo el río Cauca terminó siendo un cementerio, ¿sí? Lo que nosotros decíamos, que la gente la mataban, la picaban y la tiraban al río, él después en una entrevista corrobora efectivamente lo que pasó, ¿sí? Y paradójicamente nosotros creíamos que era la guerra porque la gente se quiere matar, pero no, detrás de eso es que
mientras estaba la guerra, el conflicto armado, estaban entregando el territorio nuestro a estas empresas transnacionales. Y ahí entonces uno dice es que efectivamente en Colombia hay una evidencia clara de en muchos lugares donde la violencia ha sido así tan fuerte contra las comunidades, posteriormente hay un proyecto económico de empresas transnacionales. Pero se lavan la mano diciendo que no tienen nada que ver. Y llegan después de que se ha masacrado a la gente, de que se ha desplazado a la gente de sus territorios. Y eso es parte de esas estrategias que tienen. Tienen muchas, ¿no? Cooptación de líderes y lideresas también, ¿sí? Cooptan el gobierno, hoy el gobierno no es de nosotros. A la gente todavía le meten en la cabeza que el Estado nos pertenece y que el Estado está para defender los derechos nuestros. Yo tengo claro que el Estado no es mío, que el Estado no me protege a mí, que el Estado hoy es un enemigo de nosotros. Sí. Y si eso está claro, entonces uno también se prepara para enfrentarse frente a sus enemigos. Aunque muchas veces eso implica asumir muchos riesgos frente a la vida misma. Nos toca estar huyendo, ¿sí? No es de gratis que supuestamente estamos haciendo un proceso de paz y estos últimos años los asesinatos frente a líderes y lideresas se ha disparado desproporcionalmente en Colombia, ¿sí? Y sobre todo líderes que usted mira son defensores del medio ambiente, defensores del territorio. Entonces, tenemos claro que queremos la paz. Nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros sabemos lo que ha significado el bombardeo, ¿sí? Y como pueblo negro decimos que la guerra para nosotros no empezó hace 60 años. Esa es la versión oficial. Para los pueblos indígenas y negros la guerra empezó hace más de 500 años. A los indígenas desde que le invadieron sus tierras, a los pueblos originarios y a nosotros desde que nos arrancaron de nuestra madre África y nos trajeron acá. Paradójicamente a África la siguen desvertebrando también. Y cuando la gente sale porque ya no hay vida, porque le destruyeron su vida, entonces lo dejan morir en el Mediterráneo, ¿cierto? Y esa es la historia nuestra y es la historia que se repite y es el círculo vicioso de un modelo económico de muerte que nos sigue destruyendo y que nos sigue desechando, como decía el profesor, porque la vida nuestra no importa. Pero aquí seguimos resistiendo desde el amor maternal, ¿sí? Y ahí las mujeres hemos hecho nuestro papel. Y lo que hemos dicho en mi comunidad es que así como cuidamos nuestros hijos, cuando los hombres no asumen su responsabilidad por el machismo y por todo lo que significa también, pues nosotras usamos ese mismo amor maternal y esa misma fuerza para cuidar la vida y para cuidar el territorio. Y nos hemos enfrentado en Colombia a ese modelo económico de muerte, nos hemos enfrentado a los actores armados, nos hemos enfrentado a la gran minería, ¿sí? Porque hay como una distorsión de que, o mejor una justificación. Yo gané el premio Goldman de medio ambiente y todo el mundo dice, que Francia, qué bien, porque se enfrentó a la minería ilegal. Pero la minería ilegal es una excusa propiciada por el mismo gobierno para justificar la gran minería. ¿Sí? Lo que dicen es, no, sí, nosotros no estamos de acuerdo con la minería ilegal. Francia es una dura porque visibilizó no sé qué. Pero después dicen, no, bueno, como no estamos de acuerdo con la minería ilegal, entonces vamos por la gran minería. ¿Y qué es la gran minería? El Cerrejón, por ejemplo, donde al lado del Cerrejón nuestros niños indígenas, nuestra gente negra se está muriendo de física hambre, en un país que tiene tanta riqueza, en un país que tiene tanta biodiversidad. ¿Sí? Entonces, ¿de cuál desarrollo hablamos? Nos han echado el cuento del desarrollo y nosotros todavía no los creemos también. No creemos que sí, que el desarrollo es necesario para la civilización, para los seres humanos. Pues en nombre del desarrollo esclavizaron a mi pueblo. En nombre del desarrollo siguen saqueándonos y nos siguen desplazando. En nombre del desarrollo en Colombia hay 8 millones de víctimas. Y esas son las cifras oficiales. Porque la gente que no se ha podido inscribir en esos registros y que es víctima, pues no hace parte, no cuenta, ¿sí? Entonces yo creo que
son muchas las estrategias que tenemos que hacer. Yo no creo mucho en la política representativa, la política electoral. Y sin embargo, este año que pasó yo decidí meterme a eso. ¿Sí? Porque quienes definen la vida de nosotros, quienes definen qué es lo que nos llega a nosotros, son los que están allá en el Congreso, es el presidente, son los ministros que definen a quién le entregan nuestros territorios. Y yo he venido aquí a París a discusiones con todas esas empresas multinacionales mineras y el gobierno, la representación del gobierno, yo he venido por parte de la comunidad, a veces la única que puede venir, porque la gente no tiene voz, la gente ni se entera que están vendiendo su país, que están vendiendo su casa. Y cuando venimos a esas discusiones, el gobierno está vendiéndose, está diciéndole a las empresas, vamos a ver cómo resolvemos para que ustedes tengan seguridad jurídica. ¿Y cuál es la seguridad para la vida nuestra? ¿Sí? Y uno llega a esos eventos que son bien frustrantes porque está enfrentándose a todos esos monstruos y ellos están como si nada y después salen tranquilos a tomar whisky y a celebrar, mientras que la gente nuestra está muriendo en el territorio. Hay una negación de los derechos nuestros en Colombia ahora. La gente ha venido diciendo y avanzando en consultas populares y en consultas previas en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y así como en los años 80, ¿sí?, decían que nosotros éramos antiprogresistas, ¿sí?, porque hubo todo en la, digamos, en la construcción del pensamiento de nación, del proyecto de nación colombiana, una discusión muy grande de los padres de la patria sobre la degeneración de la raza. Y entonces decían que nosotros, los negros y los indígenas, éramos sinónimos de que donde nosotros estábamos no había progreso. Y que la sangre azul española era la que había que seguir, ¿no? Porque ese era el desarrollo. Y ahora escuchamos a los que están en la cabeza hablando de lo mismo, diciendo es que los negros y los indígenas cuando usan el derecho a la consulta previa se oponen al desarrollo. El mismo pensamiento racista, de ese racismo estructural, hoy en la actualidad lo han traído. Y acaban de presentar el partido más corrupto de Colombia, que es Cambio Radical, de Vargas Lleras, que fue candidato presidencial, y que su abuelo fue presidente y su tío fue presidente y ahora él quería ser presidente también, diciendo es que la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo. Y ha criminalizado un derecho que la Corte ha elevado a derecho fundamental para los pueblos, para proteger los pueblos. Y cuando nosotros exigimos consulta previa frente a la desviación de un río, no estamos peleando por el medio ambiente de nosotros, los negros o de los indígenas. Estamos peleando por el bienestar de la humanidad, ¿sí? Pero hoy nosotros somos un obstáculo para el desarrollo, así como lo éramos cuando se estaban pensando en su proyecto de nación. Y ahí vamos a estar resistiendo, porque la gente dice, bueno, ustedes presentan el proyecto, nosotros se lo demandamos y vamos a hacer movilizaciones y no nos vamos a quedar quietos. Y si llegan con sus empresas, no les vamos y nos los vamos a parar de frente. Y si nos matan, que nos maten de frente. Pero yo creo que ya no aguantamos más, ¿sí? Ahora, este nuevo gobierno está volviendo trizas los acuerdos de paz. Las guerrillas hicieron daño en nuestras comunidades, porque no podemos decir que no, ese pensamiento de las guerrillas que empezó al principio, que defendían los derechos de los pueblos, eso ya no está. Y así como la derecha, la élite ha violentado nuestros derechos, la guerrilla también ha violentado nuestros derechos en los territorios. Pero nosotros, aún sabiendo toda esa violencia que nos ha tocado que vivir, de líderes asesinados de un bando y del otro, decidimos hacer la paz. Decidimos apostarle a que se era necesario parar el conflicto armado. Hemos sido nosotros los quienes hemos puesto los muertos. Pero han sido los primos de nosotros, han sido los sobrinos de nosotros, los que de alguna manera de un bando o el otro
han terminado asumiendo una guerra absurda que no es de nosotros. Y ahora la paz aún no llega a los territorios nuestros. La paz es un discurso institucional. La paz se ha vuelto una estrategia para coger recursos de cooperación internacional que ni siquiera llegan a mejorar la condición de vida de la gente. Y aquí también tendríamos que hacer una discusión fuerte de cómo hacer resistencia y autonomía como movimientos sociales sin depender tanto de la cooperación internacional que pone reglas y que también acondiciona y que muchas veces sus recursos vienen de las mismas empresas transnacionales. Sí, porque es un problema también. La USAID llega a los territorios, da 2 pesos, de que para un proyecto y uno sabe que lo que están haciendo es pensando en cómo sus empresas pueden llegar a esos territorios. Y así muchas otras agencias de cooperación internacional. Entonces estamos muy, como son muchos tentáculos que tienen para acotar a la gente, para hacer su trabajo. Y ahí yo creo que toca pensar en la educación también, porque yo ayer leí un artículo de Chomsky que decía que las corporaciones se han tomado las universidades, y eso es cierto. Hoy el conocimiento también de la academia se está poniendo en función de la muerte, y hoy creo que se hace necesario producir conocimiento para la vida, ¿sí? Producir conocimiento que enfrente el racismo estructural, que enfrente el sistema patriarcal, que enfrente el modelo económico de desarrollo, que enfrente la necropolítica, ¿sí? Porque estamos siendo sometidos, un gran número de nuestra gente vive en la ignorancia, y eso también es una estrategia, ¿sí? En términos de, en momentos electorales en Colombia, donde más votos se busca es a la gente nuestra, la gente que no ha estudiado, la gente que no cree en la política, porque le enseñaron a la gente, esos políticos no tienen nada que ver conmigo. Si yo no trabajo en la mina, yo no como. Si yo no voy a sembrar una mata de plátano, yo no como. Entonces ellos me dan mis 50,000 pesos y ya. Pero resulta que eso terminan jodiéndole la vida. Y entonces hay una ignorancia política también. Duque ganó con esa ignorancia política, usando los medios de comunicación, diciéndole a la gente que si votaban por Petro nos íbamos a volver como Venezuela. Nunca antes habían usado una campaña internacional para hacer su proceso electoral interno. Y esta vez usaron los medios de comunicación. Usaron la fe, ¿sí? Entonces había muchos religiosos, cuando hicimos el plebiscito para la paz, votando por el no a la paz, porque usaron el tema de género, de los derechos de las mujeres, a decidir sobre su cuerpo como una estrategia y como una campaña de que se estaba corrompiendo a la sociedad colombiana, a la familia, se estaba acabando con los valores de la familia. Y usaron eso, y eso hizo que el no ganara. Todas esas iglesias evangélicas estuvieron en función de eso. Entonces la religión también se pone al servicio del capital, la fe de la gente, la creencia de la gente, ¿sí? Y ahora lo usaron también para decir, no voten por Petro porque es que los de izquierda son el diablo, ¿sí? Y la gente decía, no, yo no quiero nada que ver con Satanás, ¿sí? Y terminaron votando por una extrema derecha que ahora le está diciendo vamos a disminuir los impuestos a las empresas corporativas, pero vamos a aumentar el impuesto a la canasta familiar, ¿sí? Que está diciendo, la forma de erradicar los cultivos de uso ilícito que han llegado a los territorios nuestros y que no llegaron por nada, llegaron por el abandono, llegaron porque no hay atención, porque en muchos de esos lugares la gente no tiene agua potable, no tiene saneamiento básico, no tiene acceso a educación y menos acceso a la salud, ¿sí? Porque no tiene ni siquiera vías de movilidad. Y entonces saca un racimo de plátano, la gente le dice, no, tengo que esperar 8 meses que se produzca un racimo de plátano. Y después
lo llevo al pueblo y me dicen, si quiere le doy 3.000 pesos. 3.000 pesos es $1.50. ¿Sí? Y la gente dice, no, yo como 8 meses para que me den 3.000 pesos, si quiere. Y si no, lléveselo en el hombro otra vez para su casa. Entonces esa gente que está allá dice, no, pues por sembrar coca o por irme raspachín de coca, me van a pagar. Yo sé que eso va a traer violencia, pero de algo yo tengo que vivir. Y entonces ahora están diciendo que no es la atención social, ¿sí?, que tiene que hacer a la comunidad, sino que es más guerra, como está pasando en Tumaco ahora mismo, porque Guacho es la excusa, pero ahora están matando a la gente, a los líderes, a la comunidad, ¿sí? Y entonces más guerra, más glifosato, para generar veneno, porque es una gente desechable, esa gente se puede morir con cáncer, no tenemos nada que ver, son gente negra, al fin y al cabo a nadie le importa, ¿sí? Y entonces esa es la política que ahora se está implementando, una política corporativa de muerte. El gobierno, este nuevo gobierno en Colombia está legislando para las empresas, no para la comunidad. ¿Sí? Y ahí yo creo que será resistencia, la gente está ya empezando a hacer movilizaciones, los estudiantes se están movilizando, pero tampoco da abasto. ¿Sí? Hay una corrupción institucional muy grande, ¿sí?, en el país, que pone muertos, porque muchos niños dejan de ser atendidos, mucha gente deja de ser atendida en términos de salud por la corrupción, ¿sí? No tienen cómo acceder a esos servicios básicos. Mi comunidad no tiene agua potable y estamos tomando agua que tiene entre 50 y 1.000 partículas de mercurio por billón, porque no tenemos un acueducto siquiera que nos surta de agua y lo que tenemos es que coger el agua del río o de las quebradas. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Sí? Y es parte de esa minería que han ido promoviendo y de esa estrategia de desposesión, de sacar a la gente de sus territorios. Entonces yo sé hablar de las experiencias que yo he vivido, y lo que he vivido ha sido una vida de lucha colectiva y de resistencia. Yo creo que hay que pensar en otras economías posibles, en cómo hacer economía desde los movimientos sociales, y estoy de acuerdo en que tenemos que pensar de a dónde ponemos nuestra plata, nuestro dinero, dónde va a parar. Si va a parar y somos también parte de esa autodestrucción, cuando vamos a fortalecer el capital con nuestro sudor, con nuestro trabajo, o pensamos en nuestra estrategia. Y de eso no nos gusta pensar. A veces vamos y hablamos de lo que es el modelo y somos activistas, pero después vamos y nuestra incoherencia nos lleva a hacer otra cosa. Entonces yo creo que el trabajo también empieza por casa y empieza por hacernos conscientes de dónde estamos poniendo nuestro dinero, nuestra fuerza de trabajo, a quién estamos fortaleciendo, ¿sí? Y es parte de lo que nosotras hemos empezado a hacer como mujeres. Hemos empezado a pensar con quién nos intercambiamos para empezar a hacer comercio desde nosotros, un comercio para la vida, y no seguir fortaleciendo un comercio que está destruyendo la vida y que tiene en esta situación al planeta. Una situación de riesgo extremo, donde nosotros pues seremos parte de esa autodestrucción, porque a veces pensamos que como que no, la naturaleza es dueña de nosotros, y nosotros no somos dueños, nosotros somos parte. Y somos tan frágiles que si no respiramos 5 minutos, adiós, ¿sí? Necesitamos de la naturaleza para vivir. Entonces yo creo que ese es eso es lo que puedo compartir con ustedes, y dispuesta a seguir construyendo desde la diferencia, ¿sí? No tenemos que pensar igual, no tenemos que ser iguales para pensar en construir. Podemos, yo creo, que dar ese paso de construir desde la diferencia y tener esos puntos en común, que es garantizar la vida en su sentido más amplio, ¿sí? Y en eso hemos ido caminando y nos hemos ido encontrando y hemos ido haciendo familia extensa por muchos años,
y yo creo que esa es la invitación a seguir caminando juntos y construyendo juntos hasta que los ancestros y ancestras digan que en términos físicos vamos a seguir aquí y después en términos espirituales también seguiremos aportando nuestro granito de arena. Entonces, pues muchas gracias a todos por invitarme aquí y seguimos caminando. Es que ricasco, Francia, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un tiempo bastante largo, o sea que podemos hacer unas cuantas rondas de preguntas. Agradecer como el compartirse desde distintos lugares, como en esto creo que hemos quedado como todas impactadas como de las dos intervenciones, también cómo pensamos, porque también es lo que nos mueve a estar acá, digamos, cómo pensar la sociedad hoy y cómo vivirla también, y cómo cada una desde distintas posiciones está viviendo este momento. Entonces creo que hemos quedado como con ese... Entonces nada, solo éramos por agradecer y romper el hielo también para animarnos a empezar a pensar juntas. Y me quedé mucho con esto de cómo ir aportando también desde los distintos lugares, también desde lo que nos toca a cada una, porque vivimos experiencias diferentes desde esa diversidad, digamos, algunas atravesadas más directamente en el cuerpo, y cómo cada una desde su lugar pueda como aportar, me parece como una cosa como muy importante. A mí me toca mucho desde el lugar de la relación, el activismo y la academia. Y también pensaba en esto de cómo pensarnos desde la coherencia, que las dos hablaron desde ese lugar, que me parece como otro desafío, que a veces estamos muy en el pienso de las cosas que queremos transformar y no nos cuestionamos mucho las singularidades. Me parece que este es un momento que está conectando mucho lo singular con lo colectivo y nada, en realidad eso, quería agradecerles como básicamente. Bueno, yo quería primero pues agradecer las dos intervenciones que fueron demasiado estimulantes, uno por un lado como generando todo un marco más conceptual, pero al mismo tiempo como práctico, y escuchar todo el testimonio de Francia siempre, por un lado como que te conmueve un montón, pero además también es un soplo como de energía y de esperanza, porque lo voy a conectar con una idea que me quedó de lo que estaban hablando, y es que otra de las estrategias que hay, digamos, en este panorama que estaban pintando es la desesperanza aprendida también, ¿no? Como que vemos que hay un montón de situaciones que parece que son imposibles de cambiar, imposibles de combatir, que el enemigo, por decirlo de alguna manera, está tan bien organizado, tiene tantos tentáculos, como lo decía Francia, y tantas formas de actuación que llega un punto en que uno dice como, bueno, ¿cómo hacemos? Pero esos testimonios creo que son sumamente valiosos precisamente para darse cuenta que igual hay que hacerlo, porque es que lo que está en juego es la vida, es demasiado importante. Entonces eso por un lado. Y otra idea que me pareció muy interesante que quería preguntarte, Francia, porque tú decías que claro, hay un montón de escepticismo, de desconfianza con la política tradicional, con los mecanismos, con las elecciones, todo esto. Pero que también te das cuenta que son en esos espacios donde se toman las decisiones que afectan tanto a las comunidades y a los territorios. Entonces quería preguntarte un poco cómo viviste esa experiencia y de pronto elaborar un poco más en eso, que siento que es un tema muy interesante. Y pues, gracias. Hola. Yo escuchando Francia, me parecía que estaba en Brasil, escuchando una brasileña, porque la cosa es tan semejante, es tan próxima, que la lucha contra las minerías, que en Brasil ahora, hace poco tiempo, devastó un montón de ciudades pequeñas, o de la fuerza de las empresas internacionales que destruyen todo y que el Estado solo sirve para proteger a ellos, o de los asesinatos de las lideranzas brasileñas, campesinas, pero también negras y blancas pobres. Y
y tantas cosas tan cerca como el poder de las religiones evangélicas que se juntan con el poder de las empresas transnacionales y también de agronegocio, de glifosato, de Monsanto, de tanta mierda que ponen en nuestra mesa. Y yo estoy segura que los cambios van a partir de lo sur global, porque somos nosotros que estamos muriendo de hambre o envenenados, pero también no vamos a ser solas y solos. Y por tanto, cada vez más pienso que en la responsabilidad del norte, porque todas las minerías, por ejemplo, son del norte. Y también hay empresas transnacionales en sur que igual hacen así con los hermanos. Y una cosa que me quedó muy preocupada, porque hasta nosotras vivimos un golpe que sacaron nuestra presidenta. Y ahora estamos haciendo una lucha para no elegir una persona de extrema derecha, y son las mujeres que van a hacer una lucha el día 29 ahora para ponerle el cuerpo, la cara, para impedir esto, pero no sabemos qué va a acontecer. Y como Brasil es tan grande y hay espacio para para el crecimiento de tanta cosa buena, pero también de tanta cosa mala, estamos ahí en una lucha fuerte. Esto. Solo para compartir. Si os parece, volvemos la palabra aquí a la mesa y luego hacemos otra ronda, ¿vale? Muchas gracias por todas las intervenciones. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que, como decía el compañero, yo creo que parte de la resistencia está en no perder la esperanza, ¿sí? Y efectivamente estamos enfrentando a grandes poderes económicos, pero yo creo que nosotros no hemos perdido nunca la esperanza, ¿sí? Y yo tengo la memoria de mis ancestros y las ancestras. Cuando a mis ancestros y ancestras los esclavizaron, muchos huyeron y prefirieron tirarse a los barcos, del barco, ¿sí? Y prefirieron morir antes de permitirse someterse a la esclavitud. Pero también aún muchos, llegando a las plantaciones y a las minas, siempre buscaron la libertad y no tenían nada de condiciones para liberarse, pero lo hicieron. Y gracias a eso, yo y muchos de nosotros no tenemos los grilletes físicos y tenemos otras condiciones para seguir luchando. Ese para mí es un referente de que ellos iniciaron un proceso, no tenían muchas condiciones, no se podían comunicar con el mundo. Hoy nosotros podemos comunicar con el mundo. Sí, hoy nosotros podemos mover el mundo si queremos por las redes sociales y por los medios de comunicación y por todo lo que hay hoy. Y yo creo que eso es una ventaja. Y eso a mí me llena de esperanza. Yo hoy me puedo comunicar con mucha gente en distintas partes. Antes no podían mis ancestros y ancestras hacerlo. Y eso es una ventaja, yo creo. Hoy yo no tengo los grilletes físicos. Tengo algunas ataduras mentales, ¿sí? Y he hecho todo un esfuerzo para quitarla también, ¿sí? Y el primer esfuerzo que yo hice fue reconocerme como una mujer negra, porque parte de la estrategia de la colonización fue hacerme sentir vergüenza de mi historia, vergüenza de mis ancestros y ancestras, vergüenza de lo que somos. Me enseñaron a sentir vergüenza de África,
Y hoy yo me siento orgullosa de ser una mujer afrodescendiente, porque entendí que esa no era la historia verdadera. A mí me dijeron que mis ancestros y ancestras eran esclavos y que tenían una condición natural. Y yo como a los 9 años yo me iba a la iglesia a rezar, porque me decían que mis ancestros no tenían alma, que eran unos animales salvajes y que para adquirir un alma teníamos que ir a rezar. Y yo me iba a rezar porque yo no quería morirme e irme para el infierno. Y hoy yo ya no creo en eso. Y no creo porque la iglesia ha sido cómplice de esa destrucción. Y no creo porque tuve la oportunidad de recabar mucho esa otra historia, ¿sí? De esas narrativas que no nos cuentan y que nos ha tocado que buscarlas, ¿sí? Pero en 2009, la Anglo-Gol Ashanti llegó a mi comunidad, después de haber habido paramilitarismo en la región, después de haber tenido masacre, después de haber tenido un poco de situaciones que nos puso con mucho miedo. Y entonces nos dieron que esa es la tercera empresa más grande del mundo. Pero es que el subsuelo es del Estado. Y entonces el Estado, en nombre de unos cuantos bandidos que están en el gobierno, pues le entregaron a estas empresas nuestra tierra. Y nos dijeron es que la minería es de interés general. Y yo dije, el subsuelo es del Estado. Nosotros tenemos una ancestralidad en este territorio y ustedes mismos reconocieron unos derechos constitucionales. Ustedes reconocieron la autodeterminación de los pueblos. Y para mí me vale su interés general. Y entonces yo le dije, ¿y acaso el interés general, proteger la diversidad étnica y cultural de la nación no es un interés general? Eso está en la Constitución, en el artículo 7º. Pero proteger el medio ambiente también es un interés general de la nación. Y entonces uno tiene que contraargumentar su planteamiento, ¿sí? Y eso es lo que hemos hecho. Sí, poner su mismo lenguaje. A mí me tocó estudiar Derecho porque yo no sabía el lenguaje institucional y eran otros abogados que venían a ayudarnos y yo me fui a estudiar Derecho. Me sacaban del salón porque no había pagado el semestre. Pero ahí estaba, yo algún día me voy a graduar y algún día voy a pagar. Y me metía y peleaba por estudiar, porque tenía claro que tenía que aprender un poco de ese lenguaje institucional para ver cómo lo cambiábamos. Y hoy, la Anglo-Gol Ashanti tiene sus títulos ahí todavía, están suspendidos, pero ahora nosotros estamos haciendo una demanda de restitución de derechos territoriales para solicitar que se declare la nulidad de esos títulos mineros que se entregaron en el marco del conflicto armado y violando derechos fundamentales como es el derecho a un ambiente sano, como es el derecho fundamental a la consulta previa que tenemos los pueblos. Entonces no se puede perder la desesperanza. Yo salí desplazada hace 4 años de mi territorio y cuando salí desplazada yo sentí que la vida se me acabó, que ya no hay nada que hacer, que hasta ahí llegué en la lucha, ¿sí? Porque además mis hijos estaban en mucho riesgo. Yo soy madre, cabeza de familia, igual que como muchas otras, y eso es una responsabilidad muy grande. Y con todo eso aquí estamos. Lo que quiero decir que a veces hay momentos que uno siente que ya no damos más, que todo está perdido, pero yo creo que siempre hay una luz. Y yo creo que a lo último, nosotros no tenemos derecho a renunciar a la lucha. Nosotros no tenemos derecho a eso. Nosotros estaríamos defraudando a nuestros ancestros, pero no garantizando a las próximas generaciones una mejor vida si nosotros renunciamos a la lucha. Nosotros no tenemos derecho a eso. Y eso implica entonces que no tenemos derecho a perder la esperanza. Por más dura que sea la situación, por más grande que sea el monstruo a que nos estemos enfrentando, yo creo que tenemos que seguir firme con la esperanza arriba mientras estemos vivos y vida. Y yo eso lo tengo claro. Algún día me voy a morir, pero mientras yo esté viva yo voy a pelear con toda mi fuerza, ¿sí? Y no voy a perder la esperanza. Y si toca llorar, lloramos, ¿sí? Porque duele.
porque nos han lastimado, porque nos violentan, porque usan muchas estrategias, pero nosotros también tenemos capacidad para usar muchas estrategias para salvaguardar la vida. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho. Y uno eso a la segunda respuesta de la participación política. Yo creo más en la representación colectiva, ¿sí? Y como yo decía, nosotros nos enseñaron en Colombia que no, que la política no sirve para nada, la política electoral, ¿sí? Y no sirve para nada porque eso, allá apenas hay políticos corruptos y ladrones, que es verdad, y que no hacen nada por el pueblo y cada 4 años van y cogen los votos y ya. Pero yo sé que es la misma gente nuestra que los fortalece y los mantiene ahí. Entonces yo era consciente que no iba a ser fácil romper eso. De hecho, cuando decidimos participar, nosotros hicimos una asamblea comunitaria y la comunidad decidió que participara. Y tenía miedos, porque no quería caer en el mismo juego. Y entonces con las mujeres empezamos a construir principios de cómo participar en esa política electoral. Empezamos a construir otra forma de repensarnos la política electoral desde otros principios. Principios como el cuidado de la vida, como eso era importante para nosotros en esa reconstrucción de la política. Principios como el amor maternal, sí, como poníamos el amor maternal en eso de la política electoral, para transformar la política de muerte. Y usamos ese lenguaje, hablábamos del amor maternal versus la necropolítica, ¿sí? Y pusimos principios como la familia extensa. Y entonces la familia extensa es la que va más allá de los lazos sanguíneos, ¿sí? Que casi la construimos en estas luchas y en estos procesos. Y sobre todo, y pensarnos en cómo hacer liderazgos colectivos, porque yo tenía miedo de que yo llegara al Congreso y quedara solita ahí y después el resto de la gente desapareciera y yo quedara enfrentándome sola. Entonces pensamos mucho en cómo hacer eso de una política colectiva, de construcción colectiva, que después lo pusimos también para el programa de gobierno que hizo Gustavo Petro. Yo participé y esos mismos principios los aportamos también a esa construcción de ese programa, ¿sí? No fue fácil porque de todas maneras uno necesita recursos económicos para ir a las campañas, para ir a hacer el proceso. Pero en otras campañas electorales, como la comunidad no cree a los políticos, la gente le decía, bueno, hay una reunión, denme la plata para los refrigerios y para yo no sé qué cosa. Y para mí no. En cambio, cuando yo iba, la gente mismo decía, Francia, vamos a hacer un refrigerio aquí comunitario. Y entonces todo el mundo estaba poniendo para el refrigerio comunitario. De hecho, a veces yo no tenía para los pasajes para ir a unas reuniones y las comunidades estaban juntando recursos para financiar los tiquetes para que yo fuera a las reuniones, ¿sí? Y yo creo que eso fue, yo saqué 10.000 votos, que es mucho, que no me alcanzaron para llegar, pero que fue un proceso de aprendizaje. Cuando yo me metí en eso, mucha gente hasta de las mismas comunidades decía, no, si usted no tiene una maquinaria política, usted no va a llegar a ningún lado. Y yo le decía, es que yo no quiero vender el alma al diablo para poder llegar allá. Porque si yo uso una maquinaria o si yo uso recursos de los politiqueros, yo ya no voy a ser la representante de ustedes, sino de ellos. Y yo no voy a defender los derechos de ustedes, sino de ellos. Y yo creo que eso a nivel nacional, aunque no gané electoralmente, sí hicimos un proceso que hoy tiene otra visión para la gente negra. Somos 10 millones y nosotros no tenemos poder negro en Colombia en términos electorales. Y yo creo que hoy la gente está repensando mucho eso porque me siguen diciendo, tenemos que juntarnos para pensar cómo organizamos movimientos, para construir juntos, y yo creo que es parte de ese camino. Para mí eso fue un aprendizaje también y yo creo que una enseñanza. Ayer mismo estaba antier construyendo el movimiento de la Colombia Humana, ¿sí? Y son expresiones. Lo hicieron en la Plaza de Bolívar, en Bogotá,
y todo el mundo llegó por sus propios medios y la gente estaba ahí porque efectivamente hay un mensaje de la necesidad de un cambio. Y yo creo que eso está llegando a la gente y los jóvenes lo están moviendo. Yo le decía a la gente, yo no estoy aquí de que apoyando a Petro porque quiero tomar una foto con él. No. Yo estoy aquí porque quiero una política distinta, una política para la vida. A mí no me importa Petro ni la derecha ni la izquierda. A mí me importa que haya una política para la justicia, que luche frente al racismo estructural, que luche por hacer la paz en este país, una paz real. Desafortunadamente ganó este gobierno, pero son 8 millones de votos. Nunca un gobierno progresista había sacado tantos votos en Colombia, y eso dice mucho. Con toda la estrategia que usó Duque, con toda la maquinaria del uribismo, solo ganaron por 1 millón y algo de votos. Y eso dice que efectivamente hay un avance en la transformación del pensamiento de la gente, que la gente está cansada de la muerte, cansada de la violencia, cansada de aguantar hambre, de la miseria, y que la gente quiere cambios, ¿sí? Entonces yo creo que eso es parte de lo que puedo decir de la experiencia, que para mí también es nueva. Yo estaba más como que no hay que meterse en eso, que uno termina perdido. Pero Harrison Cuero, que es un compañero que está acá, yo una vez le escuché a él como decir como el Estado, cómo funciona. Yo aprendí en Derecho que el Estado es un poder que tiene 3 ramas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y Harrison una vez me dijo, no, manita, eso no es así. El Estado es un juego, sí, que no lo creamos nosotros, un fuego creado por otros, por los que tuvieron poder para decir. Nosotros ni siquiera tuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y aunque hubo mucho movimiento social en la Constitución del 91, igual había una élite muy fuerte con un poder muy fuerte. Y lo que hicieron fue que esa élite económica y política se usurparon ese Estado, ¿sí? Y él me decía, y ellos mismos crearon sus propias reglas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que nos invitan a jugar, ¿sí? Y cada vez que nosotros decimos, sí, nosotros somos buenos jugadores, vamos a jugar, y nos metemos a jugar. Y entonces, cada vez que vamos y jugamos, como ellos crearon la regla, nos cambian la regla del juego. Y eso ha hecho que hoy la Constitución de Colombia tiene más de 30 reformas en tan poquito tiempo que tiene. Y las reformas que han hecho son las reglas del juego que han ido cambiando, y no en favor de la gente, en favor de las empresas, ¿sí? Entonces hoy nos toca ver cómo construimos un juego desde abajo, cómo hacemos gobierno propio desde abajo, cómo construimos poder desde abajo y cómo construimos un juego que tenga reglas desde nosotros y que esas reglas sean para la vida, ¿sí? Ese es el gran desafío que tenemos. Y entonces por eso yo dije, sí, yo sé que yo llegando al Congreso, nosotros como negros, aunque somos 10 millones, solo tenemos 2 curules en el Congreso. Y es en Cámara, ni siquiera en el Senado. Y esas 2 curules, en los últimos años, las mafias de Colombia se lo usurparon, y los partidos tradicionales también, ¿sí? Entonces la gente nuestra ni siquiera tiene voz ahí, como pueblo negro. Pero esas 2 curules crean un partido político que después van y avalan alcaldías, y gobierno, y consejos, y asambleas, y gobernaciones, y hasta presidente, ¿sí? Y entonces ellos lo han usado para hacer negocio. La política la han vuelto un negocio electoral, pero no una política para garantizar. Y yo entonces dije, no, yo voy a meterme, porque yo creo que si nosotros logramos ganar eso, en el Congreso no vamos a hacer mucho, porque es una golondrina en medio de o una sardina en medio de un poco de tiburones. Pero desde ahí yo voy a tener una voz para hablarle al pueblo, ¿sí? Una plataforma que me permite trabajar con la gente en la base, para que la gente haga gobierno propio. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Y en el mundo, yo creo, tenemos que pensar en gobierno local, en gobierno propio, desde abajo, desde las comunidades. Y eso se hace pensando en la economía, pensando en la educación,
pensando en los sistemas de salud propia, en sistemas de justicia propio, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es como los aprendizajes de este proceso y en eso yo seguiré caminando, yo creo. Sí, yo con el comentario de la falta de esperanza, yo creo que eso es algo que nos planea, ¿no?, por la cabeza, pero yo sí te cuento mi experiencia rapidísima. Nosotros somos la generación que apoyamos a la revolución sandinista, ¿no?, cuando derrocan a Somoza. Y eso implicó que muchísima gente nos fuimos allá y vivimos allá tiempo. Y, sin embargo, después llegaron las elecciones y nosotras y nosotros teníamos acá en el Comité de Solidaridad, que era muy grande, los carteles listos, hechos, impresos, celebrando el triunfo del Frente Sandinista, ¿no? Y el Frente Sandinista perdió. O sea, el nivel de pérdida de todo no te lo sé explicar. Además, eso coincidió con la caída del muro de Berlín, se había acabado todo. Ya. O sea que hemos pasado esos ciclos, se había acabado todo. Y además los comités de solidaridad se caen porque la gente se va a las ONGs, porque llega la cooperación. Nuestras reuniones eran de 5, eran tristísimas, no sabíamos qué hacer. Los martes con cara de póker y sin saber qué hacer. Y no me digas cómo ni por qué, pero los zapatistas salieron y nos inyectaron y empezamos. Sí. Y vuelta a empezar el ciclo, ¿no? Y entonces hicimos desobediencia civil porque los zapatistas nos enseñaron los espejos, ¿no? Y el espejo es que tú te miras y para hacer el apoyo a la revolución de los zapatistas había que pelear en tu país. Lo sabíamos, ¿no? Pero... Y entonces iniciamos los bloqueos Empezó Seattle, luego empezó los bloqueos en la Unión Europea, en Niza, en Génova, y vinieron los italianos, no recuerdo su nombre, y nos explicaron, quién nos lo iba a decir en aquellas épocas, pero bueno, nos explicaron cómo se hacía desobediencia y te ponías unas cosas y te daba la policía, una cosa que a los veteranos nos parecía todo una cosa rarísima, pero hicimos desobediencia, ¿no? Y justo de repente, ¿quién nos iba a decir que las comunidades indígenas en una guerra del gas, cuando nadie nos lo líamos, o por lo menos yo, y Evo Morales ganó? Y expulsaron al presidente. Y los ciclos llegan, ¿no? Y los ciclos vienen y los que llevamos años en la militancia política y en el activismo hemos pasado por unas cosas, por otras. Cuando en el 2015 yo veía cómo el modelo estaba asesinando a personas en el Mediterráneo, ¿no?, de una manera ya muy sistemática y en la frontera sur, mucha gente decíamos, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y es necropolítica pura y dura que te deja, boom, sin aire, ¿no?, sin respiración. Pero... ¿sabes qué pasa? Que hay universitarias danesas y algunas encarceladas porque en sus coches se han llevado a migrantes por Europa y agricultores franceses, y en Italia, y Elena Maleno, y Miquel y Bego detenidos, ¿no? Y nuestros coches, quienes tienen coches llevan a gente ahora y nuestras casas están abiertas y vamos a seguir desobedeciendo. Yeah. Y eso es luz en mucha oscuridad, en un neofascismo que avanza. Pero eso está pasando, ¿no? Está pasando, y el sacerdote eritreo procesado, y está la gente en los barcos recogiendo, colaborando, construyendo redes, ¿no? Y hoy Bilbao tiene una red de acogida en autogestión. Por lo tanto, es un pulso continuo, y ella lo ha dicho mucho mejor que yo, ¿no? O sea, no nos podemos permitir el lujo de no militar. Y además, fíjate, porque hay una cosa, y esto ya es más subjetiva, ¿no? Hay una cosa de que... Para mí militar es un poco egoísta. Soy incapaz de ser feliz si veo tanta destrucción al lado. Yo en mi vida privada puedo ser feliz. Es una felicidad incompleta, ¿no? Si tú no trabajas porque al menos la gente pueda respirar un poco mejor, al menos en tus círculos cercanos. Y ahí, pues como decía Francia, construimos pues redes universales, redes corporativas, haciendo lo que realmente podemos, ¿no? Y termino, y que aquí hayáis venido gente de tan lejos, y que haya otra gente trabajando hace mucho tiempo, un curso de formación contrahegemónico, desde abajo, fuera de las universidades, bueno, a mí eso me pone contentísimo. Yo me pongo contento con pocas cosas, o sea, muy rápido, pero realmente yo estoy contento. Es muy difícil, o sea, el esfuerzo que hay aquí, político, de diseño, organizativo, vuestro, de todas vosotras y todos vosotros, que sois militantes desde abajo, bueno, yo creo que es muy difícil, ¿no?, decir que tiramos la toalla. Es imposible, es que es imposible, vamos. Yeah. Gracias, Juan. También da gusto escucharte haciendo un alegato a la esperanza. Yeah.
tenemos poquito tiempo, pero si alguien se ha quedado antes con la necesidad de decir algo o la importancia de decir algo, así cortito. Bueno, me había quedado con la gana un poquito de compartir lo que pasa hoy en Italia, ¿no? Partiendo de las reflexiones que hicimos hoy, porque no simplemente porque, bueno, soy italiano, sino porque hoy en día creo que Italia es un laboratorio de la derecha y del capitalismo. De hecho, creo que este fin de semana ahí pasó uno de los hechos más importantes de estos tiempos, o sea, fue ahí el hombre de Trump, ¿no? Steve Bannon, y lanzó su movimiento, The Movement, el movimiento para las elecciones europeas, o sea, una internacional de la derecha, una internacional del capitalismo. Y está claro como, bueno, el proceso de globalización, el proyecto de globalización está en crisis, ¿no? Está en crisis, y él dijo que lanza este movimiento contra Soros, o sea, contra los globalizadores, contra este proceso de globalización. Y está claro, bueno, que son tiempos difíciles, pero vemos también como el mismo sistema capitalista está tan en crisis que hoy en día tiene dos proyectos, ¿no? Que están dentro de la misma lógica capitalista, pero tienen dos proyectos diferentes. Por un lado, la globalización neoliberal con todo su sistema de regularización, así, regulación económica, y por el otro, los nacionalismos de derecha y lo que está pasando hoy en Italia. Y entonces, para mí, esto es un momento muy bueno para crear alternativas y para pasar al ataque. Y en Italia estamos jodidos. Hoy ha pasado un decreto ley sobre inmigración y seguridad que básicamente a nosotros que estamos en los movimientos de ocupación de la casa, así, nos da, digamos, nos dice que vamos a la cárcel 6 años. Bueno, ya teníamos denuncias y todas acumuladas por muchas cosas, pero está claro que estamos en un momento muy difícil. Pero yo creo que estamos también en un momento propicio para crear alternativas, para recrear cosas. O sea, en Italia es un país que está profundamente atravesado por migraciones, ¿no? Y tenemos los 3 sectores de la economía, que son los 3 sectores casi más importantes de la economía italiana, o sea, el trabajo cuidado de domésticos, el trabajo, digamos, en los campos de agricultura y el trabajo de transporte de mercancías, que está todo, trabajan todas personas migrantes, que no tienen derecho a voto, que no están sindicalizados, pero se están organizando y están llevando nuevos conflictos, ¿no? Y bueno, yo creo que en unos años vamos a ver cosas divertidas. Y creo que ahí tenemos que estar. El problema es que tenemos que matar antes que todo estos viejos aparatos de la izquierda que siempre, bueno, defendemos, pero bueno, que se están convirtiendo de verdad en un problema. O sea, en Italia estamos creando un movimiento nuevo, una plataforma nueva y todo, y entre los obstáculos que tenemos son también los viejos aparatos de la izquierda. O sea, hoy el proletariado, la gente, hoy los migrantes no se reconocen en partidos de izquierdas ideológicos de hace 50 años. O sea, no se reconocen, y los jóvenes tampoco. Entonces nosotros tenemos que tener, bueno, y es un poquito más o menos lo mismo de lo que han comentado tanto Francia como Juan, tenemos que seguir apostando. Yo creo que, bueno, los rivales de Italia, yo creo que, bueno, seguramente hay que ser optimistas, ¿no? Hay que ser optimistas porque vamos a construir algo de interesante, tenemos un montón de ideas, tenemos que construir cosas. Y bueno, yo simplemente llevar un poquito una propuesta, o sea, que estamos llevando a cabo nosotros en Italia, intentando de llevar a cabo, o sea, la idea también del mutualismo, ¿no? En un momento histórico en el cual el capitalismo individualiza, o sea, atomiza a las personas, los pueblos y las sociedades a través de actividades de solidaridad popular. Intentamos un poquito decir a las personas, mira, hemos llegado todos aquí individualmente, la única forma que tenemos de salir es colectivamente. Entonces, primer paso, el mutualismo, repartir comida también, lo que hace la iglesia y lo que hace la iglesia todavía en los barrios de Roma, la vamos a repartir también nosotros los comunistas, pero a diferencia de la iglesia, luego decimos que el segundo paso es la movilización, y de la movilización el poder popular, crear alternativas. O sea, hay cosas, ¿no? Hay cosas que yo creo que pueden salir. Y bueno, me había quedado con una pregunta también para Juan, pero creo que igual no hay tiempo, entonces ya no nos diréis, ¿no? Que, bueno, hablamos un poquito de esto, de la derecha y todo, y lo que se está moviendo, o sea, la cuestión de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que dentro de poco vamos a tener unas elecciones, y no es por las elecciones, sino es por lo que está atrás de la Unión Europea, y lo que, bueno, es una pregunta difícil, pero
¿cómo nos posicionamos al respecto? O sea, ¿seguimos apostando por una democratización de la Unión Europea o cómo vamos? Porque ahí es un tema, creo que los movimientos así, aquí no podemos, digamos, no enfrentar, ¿no? Yo tengo una preocupación, o tengo muchas, pero una que me está como turbando últimamente, y es de los debates un poco al interno de la izquierda para enfrentar alternativas, ¿no? Estamos viendo, hemos hablado de que se están generando cada vez más relatos excluyentes, no relatos en los que la tarta no llega para todos y para todas, sino que hay que intentar estar tú en esa parte del pastel, pero tengo la sensación de que esa lógica excluyente está llegando también a la izquierda, ¿no? Y entonces, ante el abismo al que nos enfrentamos, hay como cada vez como más intentos de reducir quién es el sujeto de lucha, de reducir cuál es la agenda, ¿no? Y ahí nos vemos como pues cada vez hay más referencias a la clase obrera en el sentido más oficialista del marxismo y como más reducido a fomentar cierta guerra entre pobres, ¿no? Al final dentro de ese ámbito grande de la clase trabajadora, y una disputa muy fuerte con el tema de diversidad, como si diversidad fuera solo una cuestión cultural y no sino también una cuestión política y económica de desigualdad, ¿no? Entonces, esos debates desgraciadamente creo que los escucho cada vez más. Y lo digo yo, que soy un defensor a ultranza del concepto de clase trabajadora y que la dimensión de clase es algo que hay que recuperar, pero reinventar un poco o hacer una definición nueva que incluya también la dinámica patriarcal, antipatriarcal, la dinámica colonial, la ecológica y una lógica más de democracia de alta intensidad, ¿no? Pero sí que estoy viendo cómo hay ciertos movimientos en Europa que me preocupan, porque ya no es que la derecha nos enfrente con estas dinámicas, sino que en la izquierda están abriendo brecha, ¿no? Y quería saber si también os preocupa a vosotros y a vosotras. Mira, yo con el tema de la Unión Europea tengo como dos planos. Uno, el más analítico, que si me preguntas lo que yo pienso es que yo creo que la Unión Europea habría que romperla, lo digo sinceramente, creo que tanto el euro como la Unión Europea no creo que se pueda reinterpretar desde los derechos humanos ni desde los derechos de los pueblos, ¿no? Ni tan siquiera que los independentistas estén contentos siendo el Estado 28. Yo creo que es una armadura jurídica, política y económica tremendamente dura, que la tienen muy reconstruida y que por tanto es muy difícil hacer juego en la Unión Europea. Claro, dicho esto, ¿y entonces? ¿No? Por eso digo que es el análisis teórico, analítico más que teórico. El entonces yo no lo sé, pero las dos lógicas que enfrentan, ¿no? Una lógica muy del modelo del capital europeo frente a una lógica que dice hay que reinterpretar desde los derechos humanos una nueva Unión Europea, yo creo que hay que buscar un nuevo hueco, ¿no? Un nuevo hueco que coloque en el centro una nueva reinterpretación de la soberanía, que es un tema que a mí me preocupa, cosas que le preocupan a Gonzalo. A mí me preocupa cómo hacemos para que nos reapropiemos de un concepto de la soberanía que es desde abajo y desde los territorios. No la soberanía nacional que la extrema derecha se está haciendo con ella, sino otra manera de entender la soberanía, un camino intermedio. En la construcción teórica esto es difícil, que las compañeras en el Kurdistán lo están haciendo, ¿no? Que a veces hay que aprender de otras experiencias. Pero a mí me preocupa cómo reinterpretamos eso. Una soberanía alimentaria, una soberanía desde abajo, una soberanía cultural, ¿no? Y que con ese concepto, cómo nosotras caminamos hacia una alianza, ¿no?, de pueblos diferente a los estados de la Unión Europea. Estamos muy alejados de eso, pero yo creo que cada vez hay que alejarse más, porque si no te alejas, ¿no?, entras en unas categorías electorales que no son las nuestras. Es como la lógica entre el universalismo o el proteccionismo de Trump. Yo en esa lógica no voy a entrar. La nuestra, ¿cuál es? Es una lógica distinta de un comercio de cooperación entre pueblos, que coloca la vida en el centro de las relaciones comerciales. Entonces, ni Trump ni universalismo. Nos salimos de esa lógica, nos minorizamos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso en la traducción electoral? Bueno, eso es un serio problema. Yo ahí no tengo no sabría qué decirte y, por tanto, reconozco que tiene muchísimos límites lo que comentas, ¿no? Y yo creo que los interrogantes tuyos, Gonzalo, yo los suscribo 100%, como sabes, suscribo muchas de las cosas que dices. Y suscribo 100% ese interrogante. Y yo, en parte, te añado otro. Me está preocupando muchísimo que hay sectores de la izquierda que, por morder electoralmente dentro de la Unión Europea, ¿sí?, quieren hacer un cambio de discurso, ¿no?, diciendo cómo hay que poner límite a la circulación de capitales y de mercancías, en lo que puedo estar de acuerdo, y el control de la deslocalización, y límite también al movimiento de migrantes.
Claro, ¿el problema cuál es? Que lo que dicen ideológicamente de los capitales es de largo plazo y de los de migrantes es de corto. Entonces nos encontramos con una izquierda que va a poner fronteras y límites al movimiento y libre circulación en virtud de morder electoralmente en espacios, ¿no?, donde parece que la extrema derecha ha entrado. Eso sí que es un tema que me preocupa y que añado o complemento, ¿no?, a los temas que me decías. Bueno, si os parece, nada, yo quería hacer como 2 comentarios para cerrar. Creo que espacios como el de hoy, como el debate que hemos podido tener y como el debate que vamos a tener a lo largo de estas 2 semanas con el curso, que para las que no estáis participando en el curso vamos a cerrar con un encuentro abierto el día 5 y 6 de octubre, al que estáis todas invitadas también. Podéis encontrar más información en nuestra web. Y bueno, estas 2 semanas al final vamos a estar hablando de economía alternativa, de cómo construir alternativas, pero también vamos a estar construyendo en la práctica, en lo cotidiano, internacionalismo, ¿no? Y yo creo que en un contexto en el que, como muy bien han expresado desde aquí arriba, pero también las que habéis participado desde el público, tenemos que enfrentar una nueva alianza, ¿no?, que se refuerza del conservadurismo con el capitalismo en muchas partes del mundo, y creo que no es casual. Creo que no es casual tampoco que las mujeres estén en primera línea del fuego, ¿no?, en esta nueva, o no tan nueva, pero que se refuerza alianza de las fuerzas conservadoras, que en América Latina son evangelistas, pero acá en Estados Unidos van de la mano de Trump, y en Europa pues van de la mano de estas nuevas derechas y izquierdas que no se sabe muy bien hacia dónde nos quieren llevar. Y creo que es muy importante, ¿no?, y que lo estamos construyendo, y también es muy importante todo este debate que ha podido surgir hoy de cómo darle la vuelta, ¿no?, y cómo darle la vuelta a un internacionalismo que se nos ha quedado algunas veces un poco anquilosado en unas estructuras que han dejado de funcionar, ¿no?, tanto en lo teórico como en lo práctico, y también cómo podemos darle la vuelta, ¿no?, cogiendo estas nuevas reflexiones de cómo construir alternativas desde lo cotidiano, ¿no?, que yo creo que, bueno, tanto Juan como Francia han hablado de ello, y yo creo que si fuéramos capaces, ¿no?, de intentar desde la vida cotidiana seguir transformando, pero no solo pensando en lo individual ni solo en lo cercano, sino también sin olvidar ¿no?, este compromiso necesario tanto con lo que pasa aquí como lo que pasa en otros países, pues podríamos seguir avanzando en esta transición, ¿no?, de la que nos gusta hablar desde OMAL y Paz con Dignidad, porque entendemos que las alternativas no se construyen de hoy para mañana, sino que es un proceso, una transición en la que ya estamos, ¿no? Y bueno, de nuevo agradecer, sobre todo a Francia, que ha venido de lejos. ¿Quieres comentar algo? Y a Juan Hernández, que lo tenemos aquí más cerca, pero que también le hemos liado una vez más, entonces. Y bueno, y a todas vosotras por haber participado. Es que ricasco.